Buenas tardes, nosotros somos el equipo aristocrático y vamos a dar el tema de DUI, Democracia y Educación. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Anaí, Dania Dalí y Vanessa Anaí y su servidora Ana Paula. Y ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la preparación, desenvolvimiento y disciplina formal. En este capítulo nosotros vimos lo que viene siendo el proceso educativo, que viene siendo un proceso de crecimiento y pues uno de sus objetivos es incluir lo que viene siendo una capacidad adicional de crecimiento. Esto lo aplica en cada etapa y la primera posición está en relación con la idea que la acción constituye un proceso. Tenemos en primer lugar una pérdida de fuerza, de ímpetu, y no se utiliza el poder del motivo. En segundo lugar, tenemos un premio a la vacilación y a la demora. Y el tercer resultado indeseable es la sustitución por una norma media convencional, y esta esa exigencia de aquella otra norma que conviene a los poderes específicos del individuo a quien se le enseña. Y ya por último, estas promesas se emplean estas promesas, recompensas y amenazas de castigo se emplean siempre y cuando se ignore esta situación, y hay que decir a los alumnos que si no siguen el plan prescripto, aumentarán las penalidades. Ya pues varía, por decir, si en tanto que ellos lo siguen, pueden esperar alguna vez en el futuro alguna recompensa por los sacrificios presentes. Y en la siguiente diapositiva nos habla acerca de la educación como desenvolvimiento. Bueno, se dice que hay una concepción de la educación. Esta está afirmada que se basa en ideas de desenvolvimiento del niño. Y la concepción de que el crecimiento y el progreso son precisamente una aproximación hacia el objetivo invariable, que es la última crisis del espíritu en su transición desde una interpretación estática de la vida o acerca de otra dinámica. Y en el tercer subtema nos habla acerca de la educación como adiestramiento de facultades. ¿Qué es una persona adiestrada? Bueno, una persona adiestrada es la que puede hacer las cosas principales que son importantes para ella y que a ella le favorece hacerla, en que, por decir, ella las puede hacer mejor sin un adiestramiento, significando mejor, mayor facilidad, eficacia, economía, prontitud, etc. Y nos habla también acerca de las formas de los poderes en cuestión de cosas como las facultades de percibir, de sentir, de imaginar, de asociar, atender y querer, etc. Nos habla también acerca de la técnica de la instrucción. Necesitaba proporcionar una práctica suficiente a cada uno de los poderes o de las facultades, y esta práctica consiste en actos repetidos de atención, observación o memorización. Bueno, en esta última también nos habla acerca de 5 reglas, por así decirlo, que se dice que el modo más directo de abordarlos consiste en indicar que las supuestas facultades o de observación, volición, pensamiento, etcétera, son puramente mitológicas. Todos tenemos consiguientemente el adiestramiento de nuestras actividades impulsivas originarias, y que no es un refinamiento y perfeccionamiento alcanzado por el ejercicio, como se pudiera fortalecer un músculo por medio de la práctica. En tercero, cuanto más especializado sea el ajuste recíproco de la respuesta y el estímulo más rígido
y menos utilizable será el adiestramiento que alcancemos. El número 4 es, yendo a la raíz de las cosas, la falacia fundamental de esta teoría es el dualismo, que viene siendo la separación entre las actividades y capacidades de las materias del estudio. Número 5, consiguientemente, poderes tales como la observación, el recuerdo, el gusto estético, el juicio, y pues estos representan resultados organizados acerca de la ocupación de las tendencias activas innatas con ciertas materias. Bueno, la educación general tiene éxito o lo alcanza siempre y cuando una actividad es de amplio alcance y se halla constantemente e inesperadamente obligada a cambiar el desarrollo progresivo. Esta teoría influyente es la que concibe que el espíritu posee al nacer ciertas facultades o algún poder mental, como el percibir, el recordar, el querer, el juzgar y el generalizar. La educación consiste en el adiestramiento de estas facultades mediante ejercicios repetidos y pues esta teoría trata la materia de estudio como relativamente indiferente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la educación conservadora y la progresiva. La educación como formación es un tipo de teoría que niega la existencia de facultades y realiza el exclusivo papel de la materia en el desarrollo de las disposiciones mentales y morales. La educación no es un proceso de desenvolvimiento desde adentro, ni tampoco un adiestramiento de facultades que residen en el espíritu mismo, sino que la formación del espíritu relacionado con ciertas asociaciones o conexión mediante una materia de acuerdo. Herbert es el mejor representante histórico de esta teoría, quien niega la existencia de facultades innatas. El espíritu está dotado de poder producir cualidades como reacción a las realidades que actúan sobre él. Estas representaciones se llaman Vorstellung, una vez llamada a ser cualquier representación, así puede ser rechazada por debajo del umbral por representaciones nuevas producidas por la reacción del alma. A lo que se le llaman facultades son combinaciones, asociaciones y complicaciones que son formadas para la interacción de las representaciones sumergidas y nuevas. La percepción son las complicaciones del nacimiento de representaciones antiguas para combinarse con las actuales. La memoria es la evocación de una antigua representación, pero está enlazada con otras. Y el placer es el resultado del refuerzo entre las actividades independientes de las representaciones. El espíritu es totalmente un asunto de contenido. Las implicaciones de doctrina son dos. Primero, se forma un género de espíritu por el uso de objetos que evoquen géneros de reacción, que produzcan combinaciones entre las reacciones provocadas. Y número dos, las primeras representaciones constituyen los órganos apercipientes, que ellos son los que controlan la asimilación de las nuevas representaciones, siendo su carácter de mayor importancia. El efecto de estas nuevas representaciones es reforzar grupos previamente ya formados. La tarea del educador consiste primero en seleccionar el material adecuado para determinar la naturaleza de las representaciones subsiguientes.
sobre la base del caudal de ideas ya adquiridas por transiciones anteriores. El control proviene del pasado que del desarrollo del último objeto. Y número 3, pueden establecerse ciertas etapas formales para todos los métodos de enseñanza. La presentación de una nueva materia es lo central, pero como el conocimiento es el método en que interactúa con los contenidos bajo la conciencia. La primera etapa es la preparación con actividades espaciales y eleva la conciencia de las representaciones antiguas que son similares a las nuevas. Y la segunda etapa es la interacción entre lo viejo y lo nuevo. Como tercera es la aplicación del contenido formado para la realización de alguna tarea. Todo esto tiene que seguir un curso porque existe un periodo uniforme de la instrucción de todas las materias para los alumnos. El servicio de Herbert consistía en sacar la enseñanza de la religión de la rutina y el accidente para llevarla al método consciente con fines y procedimientos definidos, en lugar de ser un concepto sometido a la tradición. Además que en la enseñanza y la disciplina podrían ser especificadas en vez de tener ideas vagas. Dejó la idea de las facultades para meterse al ejercicio de materiales, llamando su atención la materia de estudio verdadera sobre el contenido que era decisivo. Herbert ha tenido más influencia al colocar el primer término relacionado con lo que es el material de estudio que ningún otro filósofo de la educación había podido, porque formuló los problemas del método a partir de sus puntos de vista acerca de la relación de su conexión y la materia del estudio, teniendo como objetivo el método ocuparse de la asociación de las nuevas materias para lograr su mejor interacción con las anteriores. El defecto teórico fundamental de este punto es que dejó de lado la existencia del ser vivo con sus funciones y especificaciones que se desarrollan en la dirección y combinación en el lugar en que se halla, o el ambiente. La teoría representa al maestro en todo su poder, expresando a su vez la fuerza y su debilidad. La filosofía es significativa al hablar del maestro al momento de instruirles a sus alumnos, pero es casi nula respecto a su privilegio de aprender. Marca la influencia del ambiente sobre el espíritu. Se pasan por alto que el ambiente implica una participación personal en experiencias teniéndose en cuenta lo educativo y no su esencia. La energía vital buscando oportunidades para su ejercicio eficaz. La educación como recapitulación y retrospección. Bueno, aquí se habla sobre la combinación de las ideas del desarrollo y de la formación que dio lugar a una teoría de la recapitulación biológica y cultural de la educación. El individuo se desarrolla mediante varias etapas. La primera ocurre fisiológicamente y la segunda ocurre mediante la educación. La recapitulación cultural menciona que los niños a cierta edad se hallan en condiciones mentales y morales con relación del salvajismo. Después pasa a la etapa pastoril y así sucesivamente hasta que esté dispuesto a participar en la vida contemporánea. En esta forma, la teoría tuvo poca aceptación fuera de una pequeña escuela en Alemania, donde estaban los discípulos de Herbert en su mayor parte, pero su idea básica en que se apoyan es retrospectiva, que consiste primero mirar al pasado, en especial a los productos literarios, y el espíritu se moldea de acuerdo a la herencia espiritual pasada. Esa idea se ejerció y tuvo una gran influencia en lo que es la instrucción superior. Primeramente, su base biológica es mentira, no es un recorrido de etapas pasadas, es decir, que las nuevas generaciones repetirían lo mismo que sus predecesores,
y esto sugiere que la educación facilita el crecimiento abreviado, mientras su función debe ser liberar al joven reviviendo y recorriendo su pasado a hacer una recapitulación de él. Un biólogo dijo, la historia del desarrollo en diferentes animales nos ofrece una serie de esfuerzos ingeniosos, determinados y variados, más o menos fracasados para escapar de la necesidad de recapitular y sustituir el método ancestral por un método más directo. Esto quiso decir que la historia que hay del pasado sirve para no hacer o no cometer los mismos errores que los antepasados cometieron. Existen dos factores de verdad en esta concepción, lo que es el aspecto biológico y el segundo que constituyen la parte de las culturas. Las literaturas producidas en el pasado existen hasta donde los hombres las poseen, pero existe una enorme diferencia entre disponer de ellas como recursos presentes y adoptarlas como normas y modelos en su carácter retrospectivo. Primeramente, la distorsión del primer punto procede de una mala interpretación de la idea de herencia. Herencia significa que la vida pasada determinó los rasgos principales de un individuo y su relación que tiene con el ambiente se expresa bien en el caso del lenguaje. Número 2, la teoría de que la materia de instrucción apropiada se encuentra en los productos culturales del pasado mantiene vivo el presente. Mantenerlo vivo de modo que sea más fácil tenerlo presente en el futuro y su función de la materia educativa, pero un individuo solo puede vivir en el presente. Y por último, la educación como reconstrucción. En su oposición a la ciudad del desenvolvimiento, presenta la concepción de que la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo nivel educativo, en el sentido en que todos los estudios de las experiencias constituyen su valor y el sentido en que la función principal es que la vida contribuya a un mejor enriquecimiento a su propio sentido perceptible. Una definición técnica de la educación es la reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia subsiguiente. Número 1, el aumento de sentido corresponde a la percepción aumentada de las conexiones y continuidades de las actividades a que estamos dedicados. Número 2, el otro aspecto da una experiencia educativa a lo que es un poder adicional de dirección o control subsiguiente. Y este se divide en otros dos, lo que es en la última, no nos preocupamos de lo que ocurre, nos dejamos ir solamente y evitamos relacionar las consecuencias de los actos propios, las pruebas de sus relaciones con otras cosas, con el acto mismo. Y en segundo lugar, la rutina, la acción que es automática puede aumentar la habilidad para hacer una cosa particular. Bueno, yo les voy a hablar de la concepción democrática en la educación. Las implicaciones de la sociedad humana. Dewey nos plantea que la sociedad es una palabra, pero esto implica muchas otras cosas. Los hombres se asocian en todas clases de formas y para toda clase de fines. Un hombre siempre está relacionándose constantemente en diferentes grupos sociales, ya sean religiosos, políticos, en instituciones, etc. Afirma que la educación que se aplique en un grupo puede determinar ciertos aspectos de nuestra personalidad, nuestra manera de hablar, de cómo nos relacionamos con los demás, cómo actuamos, etc. Bueno, Dewey nos pone un ejemplo de un Estado que gobierna despóticamente e impulsa el temor. Este temor nos dice que puede no ser perjudicial muchas veces porque este temor nos ayuda como a tratar de hacer maneras
evitar que ocurra algo malo en el futuro, como asegurarnos de que estemos bien. Sin embargo, cuando un gobierno se está constantemente en ese miedo y la esperanza de alguna recompensa, como digamos la comodidad o el confort, comienzan a haber una separación de clases, ya que la clase social alta o la privilegiada comienza a ganar más dinero y siempre va a estar en ese tipo de confort, mientras que la minoría trata de escalar sin poder hacerlo. Esto ocurre una separación y por ende también hace que exista una falta de intercambio libre y equitativo de experiencias entre estas dos clases sociales. Bueno, el aislamiento y exclusividad de una banda o un círculo restringido pone de relieve su espíritu antisocial. Este tipo de aislamiento ocurre sobre todo en los grupos que tienen sus propios intereses y no quieren compartirlos con grupos ajenos o no quiere que estos grupos ajenos compartan sus intereses con ellos. Pues el aislamiento produce una estructura más formal y rígida en la vida de este grupo y hay como que un deseo egoísta. Un ejemplo que nos da Dewey de este tipo de aislamiento pues son las tribus salvajes que consideran enemigos a los extranjeros. Ellos temen que si un extranjero entra a su comunidad podría dañar sus costumbres o reconstruirlas y que se pierdan. Entonces evitan que los demás entren y eso genera un aislamiento social. Bueno, el ideal democrático. Dewey plantea que hay dos puntos importantes para que una sociedad democráticamente sea constituida. El primero es que existe un reconocimiento de intereses mutuos como un factor para el control social. El siguiente es que existe una interacción más libre, sobre todo en los grupos sociales que antes eran aislados, y que haya un reajuste continuo producido por intercambio variado. Y bueno, la devoción de la democracia a la educación es un hecho familiar. Esta explicación que da es que el gobierno busca educar al pueblo para que sean obedientes y que el sufragio universal sea exitoso. Si un pueblo no está bien educado, por ende no va a poder como que votar por un buen gobernante y pues no va a haber un buen estado. La sociedad dividida en clases necesita prestar especial atención a la educación, ya que si tienen una buena educación, no tendrían que como que temer al afrontar los cambios que vengan en un futuro. Y bueno, la filosofía platónica de la educación. Platón plantea que la función principal de la educación es descubrir las aptitudes que todo ser humano tiene, adiestrarlas y progresivamente usarlas en el ámbito social. Bueno, el punto de partida para Platón es que la sociedad depende del término de un conocimiento del fin de la existencia. Él pensaba que si había un estado justo, iba a haber una educación de vida. Sin embargo, pues era muy difícil encontrar este estado justo, pues el hombre no podía como que realizar un conocimiento extenso de la existencia. Sin embargo, da punto de que existen ciertos hombres, sobre todo filósofos y amantes de la sabiduría, quienes podían aprender de los debidos modelos de la existencia verdadera y si un gobernador poderoso llegaba pues al poder, vaya, podía usar estos modelos para educar a la sociedad y tendrían pues un buen estado, un buen gobierno. Sin embargo, Dewey plantea que aunque esta idea de Platón podría ser como que buena en su época, al final iba a quedar estancada porque Platón todavía creía mucho en la separación de clases. Entonces, como vimos antes, si había una separación de clases, no había un intercambio de experiencias.
Entonces al final iba a quedar estancado, no iba a evolucionar este estado y pues no sería como que el punto importante de aquí. Y bueno, la idea de individualista. Esta idea surge como un progreso social. Buscaba como una liberación del Estado, ya que pensaba que el Estado y la sociedad estaba como que podrido y eso podría como que a la sociedad. La educación de acuerdo con la naturaleza era como que uno de sus principales puntos. Eh, porque pensaban que sería el primer paso para alcanzar una sociedad más social y mejor. Bueno, yo continuaré con los fines de la educación en la naturaleza de un fin. Para comenzar, la educación es conocida como una comunidad democrática, pues se suponía que el fin de la educación era la capacidad continuada para el desarrollo. Pero esta idea no puede ser aplicada a todos los miembros de una sociedad, excepto cuando ya se han adoptado las medidas adecuadas para la reconstrucción de los hábitos sociales por medio de una estimulación que surge el interés equitativamente distribuidas, y esto significa una sociedad democrática. En nuestra indagación acerca de los fines de educación, no nos interesa, por tanto, encontrar un fin fuera del proceso educativo al cual está subordinada la educación. Nos lo prohíbe toda nuestra concepción. Nos preocupa más bien el contraste que existe cuando los fines se hallan dentro del proceso en que operan y cuando se implantan desde fuera. Esta situación se presenta cuando las relaciones sociales no se hallan equitativamente equilibradas. En este caso, una parte del grupo social entero encontrará determinados sus fines por un dictado exterior. Sus fines no surgirán del libre desarrollo de su propia experiencia, y sus finalidades nominales serán medios para fines ulteriores y de los demás que verdaderamente propios. Nuestra primera cuestión es definir la naturaleza. La naturaleza de un fin en cuanto cae de una actividad en vez de ser dado desde fuera. Nos aproximamos a la definición por un contraste de los meros resultados con los fines. Toda manifestación de energía produce resultados. Es un ejemplo que en la lectura venía: el viento sopla sobre las arenas del desierto y cambia la posición de los granos. Eso quiere decir que la manifestación de energía produce los resultados. Y aquí hay un resultado, un efecto, pero no un fin, pues no hay nada en el producto que complete o llene lo que había antes. Por ejemplo, las actividades de las abejas, en contraste con los cambios que ocurren en la arena cuando sopla el viento, los resultados de las acciones de las abejas pueden llamarse fines, no porque estén intentadas o regidas conscientemente, sino porque son verdaderas terminaciones o realizaciones de lo que ha procedido. Cuando las abejas recogen el polen y hacen cera y construyen las celdillas, cada paso prepara el camino para el próximo. Cuando están construidas las celdillas, la reina pone sus huevos en ellas, y cuando están puestos los huevos son encerados y las abejas los conservan y los mantienen a la temperatura requerida para poder incubarlos. Cuando están incubados, las abejas alimentan a las crías hasta que pueden valerse por sí mismas. Ahora bien, nosotros nos hallamos tan familiarizados con tales hechos que estamos dispuestos a pasarlos por alto, basándonos en que la vida y los instintos son después de todo una cosa milagrosa. Así dejamos de percibir cuál es la característica esencial del hecho, a saber, la significación del lugar y orden temporal de cada elemento,
El modo en que cada suceso anterior lleva al siguiente, en tanto como éste recoge lo que se proporciona y lo utiliza para alguna otra etapa hasta que llegamos al final, que resume y termina como proceso. No tiene sentido hablar de una finalidad educativa cuando cada acto de un alumno está dictado por un maestro, cuando el único orden de la sucesión de sus actos procede a las lecciones asignadas y de las directivas dadas por otro. Es igualmente fatal como un fin de permitir las acciones asignadas y caprichosas o discontinuas en nombre de la autosección espontánea. Un fin aplica una actividad ordenada en cual el orden consiste en la progresiva terminación de un proceso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a hablar y tiene que pasar por una serie de procesos, pero los tiene que crecer naturalmente. En este caso sería la observación, el orden y las alternativas. La observación nos va a permitir ver lo que está mal y lo que se puede mejorar. El orden nos va a permitir hacer unas estrategias para que el niño pueda hablar mejor. Y las alternativas hace posible una elección de cómo es posible que él mejore y lo tenga todo eso presente en su vida, que pueda seguir naturalmente hablando. Por ejemplo, el niño puede ver a su mamá y si vive solamente con su mamá, no va a aprender aprender a vestirse, aprender a hablar y hacer todo ese tipo de cosas. Y es como se le da un fin a la educación en un lapso de edad de 1 a 5 años y continúa y continúa. Entonces, hasta aquí termino yo.